Dios les bendiga, amados. Dios les dé la bendición que ustedes necesitan hoy más que nunca. Nosotros necesitamos ser bendecidos por el Señor. Y cuando hablo de la bendición de Dios, que su gracia sea derramada sobre nosotros. Estamos en tiempos tan difíciles y lo voy a seguir diciendo. Lo voy a seguir diciendo cada domingo, cada predicación que Dios me permita compartir con ustedes, decirle que necesitamos más que nunca hoy que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros, sobre nuestras familias. Les saludamos en el nombre del Señor. La Iglesia Centro Cristiano Torrefuerte. Les saludamos a las familias, a la Iglesia del Señor. Necesitamos reaccionar. Necesitamos tener capacidad de reacción hoy, en este tiempo que es tan difícil, tan difícil. He venido diciendo durante estos últimos años en mis predicaciones que la iglesia estamos muy quietos, muy tranquilos, como que estamos en una taza de leche, todo quieto. Pero sin duda, a través de toda la escritura, a través de toda la historia de la iglesia, Dios trajo persecución, porque Dios usa la persecución para santificar, para acercar, para quebrantar a su pueblo. De la única manera, si usted lee la historia de Israel hasta estos días, Dios le ha ido quebrantando al pueblo de tal manera para que se vuelva a Él. Y sin duda Dios lo ha hecho permanecer por las edades, por los siglos. La iglesia del Señor, que son todos nosotros en el mundo entero, la iglesia mística, la iglesia espiritual del Señor, a través de todas las naciones, hay una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo. Necesitamos saber, necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Y es por eso que es inminente el regreso del Señor, es inminente, sin duda. Pero también, eso me llamó mucho la atención estos días de una palabra que dijo Angelita, que es increíble que la iglesia, usted y yo, a través de todo el mundo, como le decía anteriormente, sabemos de los tiempos finales. Es increíble esto, pero parece que no supiéramos. Y ese es el detalle más importante. Sabemos de todos los acontecimientos finales. ¿Por qué? Porque está revelado en la palabra. Y parece que en la realidad no supiéramos. Pero las señales de los últimos días, del tiempo final, a través de los profetas, de todos los profetas del Antiguo Testamento, a través de los apóstoles del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios reveló a estos hombres de los días finales. Y puntualmente el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Malaquías y Zacarías. En el Nuevo Testamento la mayoría habló del regreso del Señor. Y eso ha sido revelado a la iglesia. Nosotros tenemos la revelación de la palabra de tal manera que sabemos que estamos en tiempos finales. Es por eso que el apóstol Pedro se le reveló en su segunda carta sobre los días finales. Y él lo escribe en su segunda carta. Mire, escuche bien lo que dice respecto a las profecías finales en el capítulo 1. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es de interpretación privada. O sea, nadie profetizó bajo su interpretación personal, bajo ningún punto.
Nadie escribió por escribir. Nadie se imaginó algo y lo escribió y dijo esto va a acontecer bajo ningún punto. Sino que dice que porque nunca la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. O sea, todo lo que nosotros hemos leído a través de los años, todo lo que ha sido revelado a la iglesia a través de la palabra por años, unos que han escuchado la palabra durante 20 años, otros por 30, otros por 5 años, otros que dirigen la iglesia, como los pastores, como los líderes, ha sido revelada esta palabra. Pero en la práctica parece que no entendiéramos lo que estamos viviendo. Por eso que tenía tanta razón el Señor cuando los discípulos le preguntaron cuáles señales serán de aquellos días finales. Y Jesús le dijo dos cosas fundamentales, que están en la palabra, que están en las Escrituras. Será como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Se casaban y se daban en casamiento, comían, bebían, es decir, vivían como que si el mundo nunca se iba a acabar. Y hay una expresión que es de nosotros los más antiguos, los más de edad, como Angelita y yo, ya 66 años prácticamente, y Angelita tiene algunos por ahí también. Escuchábamos a nuestros ancestros, ¿cierto? A nuestros abuelos, porque yo nunca escuché a mi abuelo, pero a los abuelos, ¿cierto? A los padres, escuchábamos una expresión muy, muy, muy común, el acabo mundo, el acabo de mundo. ¿Has escuchado esa expresión? La Biblia está hablando del fin de la historia de la humanidad. La Biblia lo anticipó por muchos siglos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Lo anticipó. Entonces, ¿qué debemos hacer la iglesia del Señor? Estamos esperando el regreso del Señor. Pero ¿cómo estamos esperando el regreso de nuestro Salvador? Y que viene, sí, que viene verdaderamente por segunda vez. Entonces, vemos nosotros en esta epístola, en la segunda carta del apóstol Pedro, él escribe la revelación del regreso del Señor. Y aquí escribe 7 cosas importantes, muy, muy importantes que se las voy a compartir. Las advertencias, las señales y los consejos de la palabra con respecto a la venida del Señor. Ahora mi pregunta para usted, para la iglesia del Señor, ¿usted realmente sabe el tiempo que usted y su familia estamos viviendo hoy? ¿Lo sabe? ¿Le ha tomado el peso a los días que vivimos? ¿O vive como que si nada va a acontecer? Y escuche bien lo que le voy a decir. Jesús dijo estas palabras a través de los apóstoles en sus libros. El regreso del Señor será repentinamente. Escuche bien este concepto, esta palabra, y medite en ello. Repentinamente, es decir, sin aviso previo, sin ningún aviso, el Señor regresará. ¿Usted está preparado? Entonces, vuelvo a reiterarle, quiero que no se olviden nunca lo que dice la palabra. Yo siempre le voy a enseñar lo que dice la palabra. Los evangelios dicen repentinamente, sin previo aviso. Jesús no habla de un día ni de una hora, porque nadie sabe el día ni la hora. Y es por eso que usted y yo, la iglesia del Señor, debemos reaccionar en este tiempo. Volver a las Escrituras, volver a la palabra, volver a escudriñar
las profecías del Antiguo Testamento, volver a leer los evangelios, volver a la palabra de Dios, para que recibamos nuevamente la revelación de ella de estos últimos días. Y mire, escuche bien, son 7 puntos importantes que uno analiza todo el capítulo 1, 2 y 3, porque tiene 3 capítulos segunda de Pedro. ¿Sabe una de las primeras señales? Leímos que ninguna profecía fue traída por voluntad humana ni de interpretación privada, ¿cierto? Nadie puede interpretar privadamente la revelación de Dios porque es revelación de Dios. Y una de las señales, los falsos maestros, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, hablando en Israel, hablando del Antiguo Testamento. Si usted lee el profeta Jeremías, Ezequiel, falsos profetas. Pero también habrá entre ustedes falsos maestros. Y esto, mire que esto es importante que lo sepa la iglesia. Falsos maestros, ¿qué harán? Introducirán encubiertamente, esa palabra grábesela, encubiertamente herejías destructoras. O sea, es decir, mire, escúchame bien esto, yo creo que lo entienda. Destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Herejías destructoras, enseñanzas que van a destruir su vida, o quizás ya han destruido a tantas familias que un día conocieron al Señor. Escuchando maestros que entraron encubiertamente, como dice el apóstol Pablo, vestidos de lobos, que se levantan, dice la palabra claramente en el capítulo 20, de hecho, se levantarán de entre ustedes mismos, de medio de la iglesia, maestros vestidos y usa este término, Jesús también lo usó, lobos rapaces. Y usted lea, busquen un diccionario simple de su hijo, del colegio, de la básica, lea, escuche el significado, vean, lea el significado, léalo. ¿Qué es lo que es un lobo rapaz? Y saben que se va a sorprender. ¿Sabe por qué dice lobos rapaces? Porque dice que herejías, es decir, enseñanza destructora. ¿Qué es lo que hace un lobo? No hace cariño, destruye, devora, arrasa con todo lo que se le presenta enfrente de él. Es una de señales. Es una de señales. Mire lo que dice. Y muchos, y esto es tremendo, esta es una de las señales de este último tiempo, dice que muchos, no habla de pocos, muchos, dice, seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga, se ríen de los cristianos hoy. Hablan y lo que hablan es verdad. Hablan lo que realmente es verdad. ¿Por qué? Porque Dios sin duda saca a la luz todo lo que se hace en tinieblas. Dice la palabra, ¿no? El escritor Lucas dice que no hay nada que permanezca en tinieblas que no venga tarde o temprano a la luz. Mire lo que dice. Y estos falsos maestros, dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es una señal. Con palabras fingidas. Las palabras fingidas son suaves, las palabras fingidas son halagüeñas, las palabras fingidas son convincentes. Pero una palabra que va, como en términos, en jergas futbolísticas, va al hueso, va ahí a la falta, cuando los que entienden de fútbol, las palabras fingidas, ¿no? Por eso Jesús también dijo esto. Cuidaos, dice en San Lucas capítulo 12, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Lo ha leído? Capítulo 12, versículo 1 de San Lucas.
Cuídense de la levadura. ¿Qué es lo que la levadura? Eso que infla, ¿cierto? Que es la hipocresía. Eso es la levadura. Porque he escuchado muchas veces, la levadura leuda toda la masa, y eso habla muchas veces de no irse al mundo, y obviamente no tenemos que ir al mundo, no tenemos que amar el mundo, pero fundamentalmente es la hipocresía, es decir, los que usan palabras fingidas y no hablan la verdad de la palabra. Bendito sea Dios. Segundo, la apostasía. Mira lo que dice la Escritura de la apostasía. Han dejado el camino recto. Es decir, ¿por qué dice que han dejado el camino recto? Porque estuvieron en el camino recto. ¿Y qué más? El primero que le dice, el primer versículo que les leí, dice que los rescató trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El Señor que los rescató. O sea, ¿fueron salvos o no? Dice que Él pagó un rescate, dice textualmente la palabra. Pero ¿qué dice más adelante? Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, cual amó el premio de la maldad. Esa es la apostasía de estos últimos tiempos. Oh Dios, bendito sea Dios. Mire, número 3, la advertencia a su iglesia. Hay una advertencia a su iglesia. Mire, ¿cuál es? Escúcheme bien la advertencia que es para usted, para todos los que decimos que amamos a Dios. Amados, dice, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas, en la primera carta y en esta, dice el apóstol Pedro, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria. ¿De qué? De las palabras. ¿De qué palabras? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Cuáles? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, etcétera, todos los del Antiguo Testamento. Y del mandamiento del Señor y del Salvador, ¿cierto? ¿Dado a quién? A los apóstoles. Por eso que la Biblia habla con tanta claridad el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 20. ¿Cuántas veces se lo he enseñado a tanta gente? Nos dice que debemos edificarnos sobre el fundamento de lo que yo creo, de lo que lo que a mí se me reveló, ¿cierto? Así dice o no. ¿Sobre el fundamento de quién? De lo que está hablando Pedro, de los santos profetas y de los apóstoles. Es decir, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento usted debe edificar su vida espiritual, la vida de sus hijos, la vida de su esposa, porque usted es el sacerdote de su casa. Y si usted no lo hace, si usted no lee nunca la Escritura, si usted no busca a Dios, tiene serios problemas con Dios y con usted mismo. Y vuelvo a reiterar, qué hermosa es esta advertencia para la iglesia, que nos recuerda. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 1 de este mismo libro del apóstol, él mire lo que dice. El mismo capítulo 1 dice, por esto, por todas estas cosas de este último tiempo, de lo que estamos viviendo, nunca dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan, y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué? Porque usted y yo somos olvidadizos, ¿o no? Somos olvidadizos. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los cristianos escuchas el mensaje el domingo o el martes y después los demás días se olvida de todo. ¿Por qué? Porque no llega a su casa mire que el Señor es increíble. Si hasta eso el Señor se preocupó. Hasta eso el Señor se preocupó. ¿Ha leído el libro de los Hechos? Los hermanos de Berea, ¿qué es lo que hicieron? Dice que cuando ellos volvían a sus casas, ¿qué es lo que hacían?
escudriñaban todos los días en su casa, dice, las escrituras para ver si realmente estas cosas eran así. De la única manera que usted va a crecer, de la única manera que usted va a hacer crecer a sus hijos, a su esposa, a su familia, de la única manera que usted escudriñe la palabra y realmente vea si el pastor le está diciendo la verdad o no, o está hablando por su por sus propias formas de creer que es así, ¿no? Uno tiene que enseñar de acuerdo a lo que dice también el apóstol Pedro al joven Tito. Le dice, en el capítulo 3, le dice, habla, todo lo que quieras hablar en otras palabras. Yo estoy parafraseando, y hago un paréntesis, estoy poniéndole de medida que tiene que haberle dicho, pero no está escrito. Habla todo lo que tengas que predica, todo lo que tengas que predicar, enseña todo lo que tengas que enseñar, pero le dice, capítulo 3, lea a Tito, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, los profetas y los apóstoles. Bendito sea Dios. Eso tenemos que hablar. Eso tenemos que enseñar lo que está de acuerdo con la palabra. No que lo que yo siento que el Señor me dijo, no. Si el Señor nos ha dicho desde el principio, desde el Génesis al Apocalipsis, nos dice, todos los días nos habla el Señor. Amén. Número 4, la impaciencia de muchos. La impaciencia de muchos que decían, ¿dónde está? Mire, dice el apóstol, escribe esto, que muchos dicen, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está el Señor? No creo que venga todavía. Algunos dicen por ahí. ¿Ah? Porque desde el día que los padres durmieron, o sea, los antiguos, todas las cosas permanecen como están hoy. Todo. Se come, se vende, se trabaja, se duerme, todo igual. Sale el sol, viene el invierno, el verano, etc. Pero mire lo que dice, el Señor no retarda su promesa. Porque la impaciencia, ¿qué es lo que hace la impaciencia? La impaciencia te origina algo tremendo. Y estoy hablando espiritualmente. Sabemos lo que puso también la impaciencia en la vida natural, pero en la vida espiritual algo más grave. Empezamos a hablar cosas que no tienen sentido y cosas que no están de acuerdo a la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice primero con nosotros. Dice, no habla de los demás, es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor que nos tiene tanta paciencia, que nos espera una y otra vez. ¿Sabe usted en la generación de Noé cuánta paciencia tuvo el Señor? 120 años de paciencia. 120 años. Porque cuando empezó a construir el arca, Noé tenía 480 años. Y cuando subió al arca tenía 600 años. Y dice la palabra, qué tremendo es eso. Si usted lee Génesis capítulo 6, dice que él mismo cerró la puerta del arca. Dios, no Noé. Y por eso que dice el Apocalipsis, que cuando Dios cierra, nadie puede, y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y todo, y aquí está también, pues, querido y amado hermano, que muchos usan la palabra para sus propios beneficios, y dicen, y usan la palabra para la prosperidad. Dios te abre puertas. Dios te abre puertas usando esa palabra. No, esa palabra se refiere a otra cosa, que llegará un día, y Jesús lo enseñó, de las 10 vírgenes, cuando las 5 sensatas entraron y vinieron las insensatas, ¿qué decían? Ábrenos la puerta. ¿Y qué dijo el Señor? No conozco. Porque lo demás, todo lo demás, Jesús también lo dijo. Capítulo 6, versículo 33 de San Mateo, en la bienaventuranza. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Todo lo que tenemos, la casa, los vehículos, el colegio, los niños, no es todo lo que tenemos. Es añadido. No se olvide eso, añadidura.
añadidura. Y no se olvide, cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y llegará un día que muchos dirán, hay una alabanza muy antigua. Por eso dice la Biblia, el capítulo 12 de Daniel, versículo 1, 2, 12, versículo 1 y 2, dice que vendrá una angustia, una tribulación tan grande como nunca la ha habido desde que los hombres han pisado la tierra, desde que Dios puso desde que Dios puso al hombre en la tierra. Nunca va a haber tan grande tribulación. Por eso me quería referirme a esto, perdón, a lo que decía anteriormente. Una alabanza muy antigua que conocemos con Angelita, que llegará un día y la escribió un hombre inspirado por Dios, un hombre que quizás ya no está con ya no está aquí en la tierra, que fue con el Señor. ¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Por qué? Porque Dios en ese tiempo ya cerrará su puerta. Dios nos ayude, hermano. Días finales, aconsejados a estar preparados. Mire el versículo 14. De acuerdo a todas estas cosas, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? De todos los acontecimientos, de todas estas tremendas cosas que vienen que traerán tanta angustia y que sin duda en algún tiempo las pasaremos también. En algún tiempo las pasaremos y tenemos que estar preparados para aquel día. Procuremos con diligencia ser hallados por Cristo, por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Él nos aconseja a prepararnos, hermanos amados. Y por último, ser ser avisados anticipadamente para no ser arrastrados. Ser avisados, mire, el Señor nos avisa anticipadamente para no ser arrastrados por el espíritu de error. Mire lo que dice la Biblia. Aquí mismo estoy hablando del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Así que ustedes, oh amados, está hablando la iglesia de Cristo, sabiendo de antemano, por eso al principio le decía que sabemos todo, la iglesia lo sabemos todo. A través de la Escritura, todo lo sabemos, de los días finales, de lo que está viniendo, lo que va a venir, lo que va a acontecer, lo que va a pasar y lo que ya está pasando, que está en la profecía de los apóstoles y profetas. Dice, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de quienes, de los falsos maestros, lo que les decía anteriormente, ¿se acuerda? La primera señal, falsos maestros. No sea que arrastrados por el error de los falsos maestros, de los inicuos, obviamente, caigáis de vuestra firmeza. Si usted está firme, sobre todas las cosas, agarrado del Señor, asido del Señor, y que su vida está siendo construida en la roca que es Cristo, no en la arena, no en un evangelio superficial, no un evangelio no comprometido, no un evangelio que bueno, si el Señor es amor y no pasa nada, no. Lo primero que le dijo la serpiente, que es Satanás, como dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, la serpiente antigua, que es el diablo, le dijo a la mujer y al hombre, no pasará nada, mire todo lo que pasó, mire a través de las generaciones lo que ha pasado, y que las raíces de iniquidad, de pecado, se han transmitido a través de miles de años y seguirá, pero aquel que rinde su vida a Cristo, esa maldición se rompe, porque su vida es transformada y cambiada totalmente. Preparémonos para el día que viene. Tiene que estar preparado para los días finales. Bendito sea Dios. Busquemos a Dios. Escudrimos la palabra. Empapémonos de las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y Dios sin duda traerá refrigerio a nuestras almas.
Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para ustedes, para la iglesia del Señor. Y que Dios nos bendiga. Amén.